Continuamos, es tiempo de hablar. Estamos con Daniel Vázquez, presidente de la Coparmex, sobre este encuentro que tuvieron los empresarios con los 3 candidatos a la gubernatura. Te preguntaba, Daniel, sobre pues qué diagnóstico, cómo encontraron ustedes a Tabasco pues para hacer estas propuestas. Pero antes de que me digas eso, de estas propuestas que ustedes hicieron, que elaboraron en materia de seguridad, ¿cuál es su propuesta de los empresarios? ¿Qué le dijeron los empresarios a los candidatos? Mira, por ejemplo, en materia de seguridad tenemos algunas propuestas concretas, como utilizar mucho más la inteligencia y la contrainteligencia para el combate al delito. Es importante tener grupos realmente importantes, fuertes, para un trabajo previo de inteligencia, ya no nada más en el caso de que ya tienes el delito, pues simplemente reaccionar, ¿no? Entonces, más inteligencia, mayor equipamiento. No podemos tener policías que no están equipadas. Por ejemplo, en las policías viales, tener equipos de cómputo, como lo vemos en la televisión, y en esos equipos de cómputo que esté toda la más la transparencia, ¿no? Toda la información, que cuando a ti te detenga un policía de tránsito, cheque tu información ahí, que se puedan checar placas. Esto es algo pues que ya ocurre en muchos países. No es muy caro. Y yo creo que sí es caro, debe de ser caro, pero es más caro no tenerlo, ¿no? Es más caro vivir en la inseguridad a como hoy se vive en muchos estados. El plan hídrico, las inundaciones. Déjame decirte otra propuesta específica para el tema de la inseguridad, es colocar cámaras de vigilancia en los principales puntos de la ciudad, en las carreteras, en las cabeceras municipales, y tener un mecanismo de monitoreo en los puntos de acceso, de entrada y salida a la ciudad y sobre todo al estado de Tabasco. Y bueno, aquí en la capital si el DF tiene 11,000 cámaras, aquí deberíamos de tener en proporción a lo mejor unas 400 o unas 500 o unas 1,000 cámaras, ¿no? Entonces yo creo que aquí es un trabajo que es muy factible técnicamente hacer y que solamente se requiere voluntad. Y ya está aprobado en otras ciudades, es lo que dices, ¿no? Exactamente, no es algo que estemos inventando, estas propuestas no es el hilo negro, muchas cosas deberían ya de estar funcionando, sin embargo, bueno, las pusimos nuevamente por escrito y los candidatos lo están firmando. Te preguntaba del plan hídrico contra las inundaciones, Bueno, el tema del plan hídrico, no queremos ser técnicos, no queremos meternos en los temas que no somos expertos, pero sin embargo sí les hicimos hincapié en el sentido de que si no resolvemos el tema de la certidumbre a las inversiones, de no tener una situación, ya no de inundación, Fernando, sino simplemente de alerta o de alarma, pues nunca vamos a tener una economía que verdaderamente y de manera constante pueda estar generando los empleos y pueda estar sosteniendo la economía del Estado. Estos son uno de los planteamientos. Otro planteamiento en el tema de Pemex, por ejemplo, que es otra de las fortalezas que tenemos en Tabasco del petróleo. Necesitamos replantear, redefinir la relación del gobierno del Estado con Pemex. Pemex tiene un interés muy importante en Tabasco, actualmente ejercen cada año más de 50,000 millones de pesos, quiere decir que les interesan mucho los campos y los pozos que hay en Tabasco. Sin embargo, hoy en día el total del importe que se ejercen en contratos para empresas tabasqueñas todavía está muy por debajo de lo que nosotros quisiéramos. Y el planteamiento aquí es que el 50% de lo que ejerce Pemex en contratos de obra y servicio sean para empresas tabasqueñas. No ocurre esto porque he oído mucho. Cada vez se va a contratar más. Cada vez se va mejorando, cada vez se va ampliando, ¿no? Pero necesitamos tener una estrategia mucho más agresiva. Necesitamos revertir esos indicadores o mejorar esos indicadores. Actualmente Pemex estará ejerciendo entre un 10 y 11% máximo de su presupuesto en empresas tabasqueñas. Ustedes están pidiendo el 50%. El 50%. Y esto sería un motor importante, una palanca importante para jalar a esas empresas tabasqueñas y que esas empresas tabasqueñas pagan impuestos aquí en Tabasco y de alguna manera sería un mecanismo para poder reactivar o para poder detonar de una mayor manera la economía. Yo te preguntaba, Daniel, ¿cómo encontraron ustedes a Tabasco? Porque tuvieron que hacer un diagnóstico para hacer las propuestas. ¿Cómo encontraron a Tabasco? Porque muchos de estos planteamientos, pues yo he escuchado en el gobierno actual, y bueno, en general en las administraciones públicas, las municipales, pues que ya se hacen. Ahora que mencionaban los de las cámaras, yo recuerdo haber escuchado que ya había cámaras en la ciudad de Villahermosa. Lo del asunto de las inundaciones, que hay toda una inversión, creo que la última cifra que dieron fue que ya se habían invertido 8,000 millones de pesos contra inundaciones, en fin, que hay mucha generación de empleos,
que hay mucho desarrollo turístico y que ahora con la ruta Maya ya Tabasco es un destino internacional y que Tabasco es además un destino de negocios, pero ¿cómo encontraron ustedes los empresarios que son los que sienten de verdad las cosas a Tabasco? Porque pareciera que en todo caso nos estamos repitiendo, ¿no? Sí, mira, Tabasco es un estado muy rico, es un estado con grandes recursos naturales, a diferencia de otros estados como en el norte donde no tienen agua. Por ejemplo, aquí tenemos un gran recurso que es el agua dulce. Más del 33% del agua dulce del país pasa por Tabasco. Tenemos grandes recursos petroleros que se extraen día con día. Más de 450,000 barriles diarios de crudo se extraen del estado de Tabasco y se aportan a la federación. Tenemos grandes vocaciones como es la agroindustria, tenemos grandes vocaciones como es el tema de las tecnologías de información, un gran potencial en el turismo. Sin embargo, hoy los indicadores para Tabasco en muchos de estos asuntos están lejos de lo que quisiéramos. Por ejemplo, en el tema del desempleo, pues estamos en los últimos lugares de empleo o en los primeros lugares de empleo a nivel nacional. El 2010 cerramos en el lugar 32 a nivel nacional del empleo, con tasas arriba del 8%. Hoy han bajado esas tasas del desempleo y el último reporte es de 5.5% del desempleo. Sin embargo, en el tema, falta de fuentes de trabajo. Sí, el 5.5% de la población no tiene un empleo. Que bueno, aún así es una cifra muy alta. Estamos por arriba de las medias nacionales. En el tema de la pobreza, por ejemplo, bueno, tenemos también una cantidad del 63% de la población en algún grado de pobreza, según los datos de Coneval. Y en ese sentido, bueno, los indicadores ahí están. Nosotros hemos hecho estudios en Coparmex Nacional, en donde, bueno, pues hay datos que hemos recabado de diferentes fuentes oficiales, como es el INEGI, como es la Coneval, como es el sistema estatal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde, por ejemplo, en el tema del secuestro, en la parte de inseguridad, pues estamos dentro de los 5 primeros lugares a nivel nacional. Estos son datos duros que ahí existen, que ahí están, que se ha hecho esfuerzos por parte de las autoridades. Sin embargo, pues estos esfuerzos no han sido suficientes para poder revertir estos indicadores. Mucho se puede decir, pero son los datos duros que ahí están, que ahí existen. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo serio, profesional. Trajimos a la gente que conocía cada uno de los temas y en este sentido fuimos haciendo propuestas muy puntuales, muy serias, que si se llevan a cabo pueden revertir de manera muy inmediata esos lugares hoy que tenemos, por ejemplo, en competitividad, el lugar 27, en inseguridad en el lugar 5, en el tema de la corrupción también en lugares muy altos. Entonces, estamos planteando cosas muy puntuales, muy concretas. Ya lo revisaron los equipos de los candidatos y ya lo firmaron los candidatos. Yo creo que es algo que tenemos que celebrar, que tenemos que estar muy satisfechos porque ya el primer paso lo dimos. El siguiente paso es darle un seguimiento a estos compromisos y que si logramos que esos compromisos se llevan a la práctica, seguramente en los primeros años de gobierno las cosas en Tabasco pudieran mejorar de una manera muy sustantiva. Antes de despedir el programa, Daniel, no quiero dejar de preguntarte, ¿alguna vez tú propusiste la creación de un SAR anticorrupción en Tabasco? Cuéntanos de esta Mira, propuesta. En materia de transparencia y rendición de cuentas está en el documento que aquí... Es parte de los 91. Es parte de los 91. Estamos proponiendo la creación de los observatorios ciudadanos, para que de una manera autónoma, independiente a los gobiernos, puedan hacer evaluaciones y puedan enviar reportes a la ciudadanía en materia de contrataciones, en materia de adquisiciones, en materia de seguridad pública, en materia de creación de nuevas plazas en el gobierno, y esto de una manera independiente. Y a la par con estos observatorios ciudadanos, tener la figura de un SAR anticorrupción. Una figura en donde tuviera un peso verdaderamente importante, así como lo tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que hubiera un SAR que combatiera en todos los ámbitos. ¿Como un órgano autónomo? La corrupción. Un órgano totalmente independiente del gobierno, porque si lo dependemos de... Pero es que ya está la Contraloría, ¿no? Sí, pero la Contraloría finalmente depende... El órgano superior de fiscalización. Del gobierno. Y estos organismos que tú comentas, la Contraloría, el órgano superior de fiscalización y las diferentes instancias como el Instituto de Transparencia, nosotros estamos proponiendo, es una de las propuestas, que sus titulares o sus consejeros sean propuestos por un consejo ciudadano, que ya no sea propuesto por el Congreso. Porque el Congreso, como tú lo sabes, tiene exclusivamente intereses partidistas y es una repartición de los puestos. Lo que queremos es que sea un consejo ciudadano
conformado por las gentes con mayor solvencia moral en el Estado, quien determinará la terna a proponer al Congreso o al Ejecutivo, y de esa terna se nombrará a los titulares de estos organismos que yo te estoy comentando. Al inicio de la entrevista te preguntaba, ¿te convencieron los candidatos? Pero más bien te la pregunto al revés, ¿ustedes convencieron a los candidatos? Pues yo creo que están más que convencidos, porque mira, aquí está la firma de los tres. ¿Nos las puedes mostrar para...? Aquí los tres firmaron el Aquí está la firma de los tres, y en donde ellos asumen, dicen, en este acto los candidatos a la gobernatura del Estado de Tabasco reciben 91 propuestas, y que incluyen todos estos temas, comprometiéndose a presentar en este mismo lugar, el día 1 de octubre, un plan de trabajo que integre dichas propuestas para dar solución a los solicitados. Además ya no les dan tregua, es decir, va a haber después de la elección 6 meses para que asuman funciones, pero pues ya se tienen que poner a chambear, ¿no? No llegar al gobierno. Por eso estamos proponiendo que sea el 1 de octubre, y esto lo consensamos también con ellos. Julio, agosto, septiembre, van a tener 3 meses. 3 meses para asentarse, para revisar, y entonces ahora sí ver de todas las propuestas cómo le van a dar solución a cada uno de ellos. Yo creo que es algo inédito en Tabasco, y que además, déjame decirte, también a nivel nacional pocos estados lo han hecho, porque muchas veces es difícil sentar a los 3 candidatos. Afortunadamente nosotros en Coparmex habíamos hecho un trabajo de cabildeo y de acercamiento con los candidatos, y eso nos facilitó el poder juntarlos. Una cosa es que a lo mejor no compartas algunas opiniones o tengas alguna información, pero el trabajo de participación, de vinculación, lo hemos venido haciendo, y yo creo que eso abonó mucho para que pudiéramos conjuntar a estos 3 candidatos, y bueno, se sumaron otros organismos que también apoyaron en esta organización del evento, y finalmente logramos tener a los 3 candidatos, y lo más importante, que hayan firmado los compromisos. ¿Tiene salida a Tabasco, Daniel? Sí, yo creo que mira, en este documento, en estos 91 compromisos, son acciones que son transversales en todos los ejes, y si logramos implementar esos 91 compromisos, vamos a ver un Tabasco diferente, un Tabasco mejor en los próximos años. ¿Y los ciudadanos qué pueden hacer? Porque has mencionado mucho a los ciudadanos y crear observatorios, ¿cómo se van a poder integrar? Porque pues, ustedes son, no me gusta la palabra, pero digamos la cúpula empresarial, ¿no? Sí, bueno, esto es un esfuerzo que primero tiene que entrar la cuña y luego abrirlo, ¿no? Por ejemplo, déjame decirte que para hacer este trabajo, nosotros en Coparmex hicimos una convocatoria pública, abierta, a todos los ciudadanos, y se presentaron algunos, y algunos participaron. Como tú vas a ver, por ejemplo, aquí en la parte final, hubo algunos que no tienen ningún cargo de ninguna cúpula, como por ejemplo empresarios, ¿sí? O personas, ciudadanos, que nos hicieron llegar su información y que participaron en las reuniones de una manera transparente y de una manera equitativa, ¿no? Entonces no es un asunto exclusivamente de las cúpulas, es un asunto de participación ciudadana, y yo creo que aquí la labor que tenemos que hacer entre todos, incluyendo los líderes empresariales, es hacer que la gente participe, que la gente se involucre, y en ese sentido yo creo que estamos trabajando, ¿no? Gracias, Daniel, por informarnos sobre este encuentro, candidatos empresarios. Vamos a darle seguimiento también, pues para ir viendo que se cumplan estas propuestas. Te aprecio que hayas venido al programa, Daniel Vázquez, presidente de Coparmex, y nosotros despedimos el programa. Nos vemos el próximo martes, 9 de la noche, Canal 10 de Cablecom. Es tiempo de hablar.